Ella nació en Bahía Blanca, pero desde hace décadas reside en Cipolletti. Se graduó como economista en la Universidad Nacional del Sur. Ya en el Alto Valle comenzó a desempeñarse como ayudante en la Universidad Nacional del Comahue, hasta que llegaría el momento de convertirse en la decana de la Facultad de Economía y Administración. Ha sido investigadora del CONICET en diversos temas referidos a la historia, la economía y la sociología, como así también ha realizado muchos trabajos de consultoría y asesoramiento a organismos públicos. En el año 2019 obtuvo una de las 3 bancas en juego para representar a los rionegrinos en la Cámara Baja, convirtiéndose así en diputada nacional por el Frente de Todos. Hoy es un verdadero gusto poder conversar con Graciela Landrincero. Bienvenida, Graciela, ¿cómo estás? Muchas gracias ¿Qué tal? por ¿Cómo estar acá con estás? nosotros. Bien. Bueno, un gusto que nos acompañes hoy. Bueno, primero que nada quería consultarte esto que escuchábamos en la presentación. ¿Sos bahiense? ¿Por qué viniste al Valle? ¿En qué momento? Bueno, en realidad yo vine a Río Negro, a la ciudad de Viedma, en primera instancia, en el año 75, recién graduada, como te pasaría a vos, buscando oportunidades laborales, porque donde yo vivía se iban cerrando por cuestiones políticas y por cuestiones del propio mercado laboral. Y bueno, tenía amigos aquí que trabajaban, que vivían, y me invitaron a venir y me incorporé a un equipo de trabajo público que fue en la Secretaría de Planeamiento de la provincia de Río Negro. Yo trabajé como técnica profesional de la provincia de Río Negro alrededor de 20 años, entre el Ministerio, la Secretaría de Planificación, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Recursos Naturales, fui directora del Departamento de Economía Agraria, del Departamento de Estadísticas Económicas, y después, cuando la democracia lo permitió, me incorporé a la universidad nuevamente, porque había sido ayudante en Bahía Blanca, pero después vino el diluvio universal del proceso militar, así que no teníamos más nada que ver. Y me incorporé a la Universidad del Comahue ya en los tiempos próximos de la democracia. Y ahí hice mi carrera académica en Viedma primero, como ayudante, después como asistente, después como profesora, después como secretaria de investigación y extensión, como directora del Departamento de Administración Pública, un cargo académico, y por último como decana. Y pasados unos años, en el ejercicio de ese cargo, pasé a la misma universidad en el Valle, en realidad en Neuquén, en la Facultad de Economía, donde fui directora de departamento muchos años de Economía, y después me eligieron decana también. Bien, Y así que hizo toda la carrera. Claro, y cuando pasé a la disputa política del cargo al que me convocaron para la Diputación Nacional, yo era secretaria de Planeamiento y Desarrollo Institucional de la universidad, un cargo en rectorado junto al rector. Y bueno, ante la convocatoria esta, campaña de por medio con la colaboración y acompañamiento de tantos compañeros y compañeras y compañeros en la provincia, de todos los distritos, Viedma, por supuesto, el Valle, Bariloche, donde yo también doy clase en la Universidad de Río Negro, de posgrado, me acompañaron en esta carrera nueva y bueno, aquí estoy. Bien, ¿y cómo es su inserción en más allá de que ahora el cargo electivo pero cuándo se involucra usted en la política? Mira, yo me incorporé como una joven militante cuando era estudiante, de dos maneras. Por un lado, en el centro de estudiantes. Yo llegué a ser secretaria general del centro Centro de Estudiantes de Economía en la Universidad Nacional del Sur. Ahí estuve siendo secretaria general 2 años, después vinieron malos tiempos políticos que todos conocemos, la represión, el cierre de carreras, la persecución política,
los secuestros, las torturas, bueno, todo lo que ya la historia argentina conoce. Y cuando yo vine a Viedma, enfrentamos a los pocos meses el proceso militar, no se podía tener actividad política. Cuando recuperamos con la lucha política de tantos argentinos y argentinas la democracia, fines del 83, yo me incorporé a los grupos del peronismo y a la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos en el año 1984, 85, y de ahí en más siempre estuve vinculada al peronismo porque yo había de estudiante estado en la lista y en el secretariado del Centro de Estudiantes por la lista celeste y blanca, que es la misma que profeso hoy, la del color de nuestra bandera en el país, en la provincia de Río Negro. Nunca cambié de baldosa, nunca cambié de posición y aquí estoy. Bien. Y ahora, si bien, bueno, la pandemia no permitió por ahí el desempeño físico en la Cámara de Diputados, o sí tengo entendido que algunas sesiones extraordinarias, ¿cómo es la vida de diputada? Usted se instala, ahora tengo entendido que está en el Valle, pero se debe instalar en Buenos Aires, va y viene, está más en el Valle que en Buenos Aires, ¿cómo es? Mira, cuando íbamos a asumir nuestros cargos el 10 de diciembre de 2019, yo pedí licencia sin goce de haberes en la universidad a partir de esa primera semana de diciembre y ya me trasladé a Buenos Aires para todos los trámites que había que hacer para la jura, que fue el miércoles anterior al 10 de diciembre, y para, bueno, buscar un despacho, buscar una secretaria o secretario entre el personal del Congreso que está designado allá, y asumimos el 10 de diciembre, y yo vine después a acomodar algunas cosas acá y volví a Buenos Aires, y ya sesionamos hasta un día o dos antes de Navidad, y después recién se retomaron las sesiones alrededor del 25 de enero, sí. Y fue un trabajo muy corrido de muchas semanas en Buenos Aires, viniendo algún fin de semana aquí, hasta el 12 de marzo. El 1 de marzo el presidente se presentó en el Congreso y expuso ante la apertura de sesiones del Congreso. Claro. Trabajamos en primeras sesiones en esos días y el 12 de marzo ya nos avisaron que teníamos que irnos porque se venía la emergencia sanitaria y desde ese día no pude volver más. Desde ese día el trabajo es todo el tiempo usando esta tecnología. Todo muchas virtual. Horas por día. Adaptándonos todos a esto. Exactamente. Te interrumpo un segundito, Nazareno. Ya son archiconocidas las palabras del presidente, Graciela. Los números de la economía se pueden recuperar, pero una vida es insalvable, ¿no? Y ya sabemos las medidas de urgencia que se han tomado, eso, para salvar vidas, ¿no? Evidentemente los números, bueno, si bien han habido muertes que son inevitables, pero se han salvado, bueno, se están salvando, ¿no? Con estas medidas que lógicamente tienen su consecuencia en la economía. Graciela, vos sos investigadora de las economías regionales y ahora creo que es el momento de llevar adelante medidas políticas para darle fuerza a la economía regional. ¿Cuáles son esas medidas que te parece que van a ser solución de acá al futuro? Bueno, en primer lugar quiero decir que hay una alta dosis de incertidumbre derivada de que el virus del COVID-19 es poco conocido. En estos 6 meses y medio
desde que arrancó en China y en Europa, y después se trasladó al conjunto del mundo y América Latina con muchísima gravedad, y a Estados Unidos. Los infectólogos, los epidemiólogos, los científicos lo están estudiando. No obstante, las medidas de cuarentena dura han tenido que ver con proteger las vidas mientras se iba aclimatando el sistema sanitario y la propia sociedad a ir asumiendo esta nueva realidad. Nuestro sistema público de salud venía muy debilitado en el país por las políticas de los 4 años anteriores a nuestro gobierno. El gobierno de Cambiemos había sacrificado fondos para la salud y la educación en aras de otras áreas de la economía, como, bueno, eliminar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, energéticas y mineras, lo cual dejó al Estado muy desabastecido de divisas, de tributos, bajar algunas alícuotas de los altos aportantes en bienes patrimoniales, abrir toda la economía, lo cual redujo la capacidad de captación de tributos aduaneros al Estado Nacional. Y todo esto revirtió en la parálisis de obra pública, en el deterioro de los sistemas públicos de salud, de educación y en la seguridad social. Y en obras de saneamiento, agua potable y regularización de suelo en barrios, que es una deuda inmensa con amplios sectores de la población más vulnerable. Para nosotros como peronistas, como parte de un proyecto nacional y popular, no es que la vida sea y la salud incompatible con la economía. Lo que hay que encontrar son modos de implementar las actividades económicas que no pongan por delante exclusivamente la ganancia, la rentabilidad, sino el respeto a la salud y la seguridad en el trabajo, no cuestionar las decisiones de cuarentena en el sentido de que buscaron proteger vidas, ir acompasando la necesidad de producir, de gestar servicios, de garantizar actividades y empleos e ingresos para los sectores privados y para el propio sector público vía la recaudación, pero con todos los protocolos, seguridades y protecciones para los trabajadores de salud, para los trabajadores de seguridad, con entrenamiento del personal ante esta hecatombe que pone primero que todo en riesgo al personal de salud, y de a poco ir acompasando con las medidas que se están tomando estos 2 últimos meses de apertura gradual de actividades, con un control de la circulación de la población, porque el virus lo trajeron viajeros del exterior, luego se extendió a través de los contactos estrechos, familiares, laborales y de proximidades de las personas, y en tercer lugar fueron estallando los contagios por circulación comunitaria, que no se le encuentra a cada uno la razón epidemiológica o la cadena epidemiológica clara, que nos deja muy desguarnecidos, porque podemos estar circulando por las calles o en comercios, y a mí, digamos, me preocupan los jóvenes que son un poco, que se sienten más fuertes, que se confían y contagian a sus familiares pequeños y de mucha edad, que se enferman y en muchos casos no pueden conservar su vida si tienen comorbilidades, enfermedades prevalentes, y bueno, y así se multiplica el contagio, ¿no? Como ha pasado en el país, con las áreas más densamente pobladas,
y como está pasando en algunas zonas de Río Negro, departamento General Roca y departamento Bariloche. Y ahora ya hay infectados en Línea Sur, en algunas otras localidades un poco más alejadas de General Roca y de Bariloche, y conocemos todo lo que ocurrió en el Valle Medio, Chuelechuel, Lamarque, Beltrán, y lo que ocurrió en Loncopué, en Neuquén. Con un brote se infectaron decenas de personas. Y los lugares cerrados, las cárceles, digamos, lugares de concentración numerosos, a veces las oficinas, si no hay resguardo, protocolos, protecciones personales, son de mucho riesgo. Claro. Gracias, Graciela. Nazareno, ¿querés continuar con la próxima pregunta? Sí, relacionado a esto de las economías regionales, que bueno, que usted es experta en el tema, ha venido investigando hace mucho tiempo y además ha sido designada vicepresidente de la Comisión de Economías y Desarrollo Regional de la Cámara de Diputados. Precisamente en nuestra zona, en el Alto Valle, ¿qué salida o qué futuro le ve para el día después de la pandemia, ¿no?, a la fruticultura que viene golpeada hace tanto tiempo y bueno, muchos productores que deciden dejar la actividad, nuevas generaciones que no continúan con la industria? ¿Cómo lo ve el tema este? Mira, yo, bueno, es un tema que he estudiado bastante, no puedo decir que no soy una experta en fruticultura, pero sí he hecho muchos trabajos, he integrado equipos que han investigado desde hace muchos años. Es un tema que combina la producción familiar, las explotaciones menores, que han arraigado población a la tierra y al Alto Valle y al Valle Medio y al Valle Inferior en Río Negro, con actividades agrícolas desde principios del siglo XX, cuando se instalaron los primeros colonos, las familias italianas, las familias españolas en Cervantes, las familias italianas en Cipolletti, y hubo una colonización inicial en manos de los ingleses a través de las compañías de tierras y el ferrocarril y la compañía de comercialización de frutas y la experimental de Cinco Saltos. Después se fueron desarrollando empresas nacionales que se especializaron en la comercialización, se fueron desarrollando cooperativas para la industrialización de lo que hoy conocemos como las conservas, los duraznos, las peras, las bodegas que fueron industrializando la vid, que también se implantaron montes con vid. La fruticultura hasta los años 70, mediados de los 70, se puede decir, de la década del 70, fines de la década del 70, fue una fruticultura muy próspera. Más allá de algunos vaivenes del tipo de cambio, fue muy próspera para el pequeño y mediano productor y para los empacadores que se fueron generando y los frigoríficos, para las conserveras, para las bodegas. Había un fuerte mercado interno, había una generación de productores jóvenes y maduros, se contrataba mano de obra para todas las tareas culturales y se proveía el mercado interno y el mercado externo, tanto Europa como Brasil, que fue muy importante para todo este tiempo, y digamos, distintos países latinoamericanos. A partir de mediados de la década del 70, las políticas de financiamiento para la producción comienzan a ser muy débiles y comienza una etapa de mucha especulación financiera. La fruticultura es una actividad que necesita esperar las plantaciones. Cada árbol, ¿verdad? Las plantaciones tradicionales tardaban 7 u 8 años en empezar a producir. Las espalderas son montes más enanos, los montes enanos con espaldera producen en menos años, pero es una gran inversión. Hay que desmontar la tierra. Bueno, los colonos hicieron primero pasto, pastura, forraje, después hicieron tomate,
después empezaron con el manzano y la vid, y después, muchos años después, se fue generalizando la pera. Pero esos cultivos hay que esperarlos. Son plantaciones perennes. O sea que es un árbol de esos puede dar fruto durante 30 años, pero hay que curarlo, hay que podarlo, hay que ralearlo, hay que protegerlo. Y el trabajo es un trabajo de todo el año para vender y después cobrar con bastante postergación. Cuando pagan los importadores, cuando pagan los empacadores, y siempre en la Argentina la política macroeconómica ha jugado malas pasadas, en tanto que los productores se endeudan para llevar adelante el ciclo, y cuando cobran a veces cambiaron los valores, cambió la relación cambiaria, aumentaron las tasas de interés, les descartan la fruta por razones comerciales o por razones de la calidad de la fruta, o por razones de que la variedad que plantan no es la que quiere el mercado. Se producen ahí asimetrías informativas, porque los empacadores exportadores manejan una información que no maneja el productor en la chacra. Ha habido muchas cooperativas, pero también han sufrido debilidades internas y externas. Existió Corpofrut, Corporación de los Productores Frutícolas, con sede en Cipolletti, que los integraba para comercializar, para enfriar. Las políticas macro, las políticas sectoriales en Argentina terminaron generando problemas en su organización y financiamiento, y en algún periodo, como fue el del tiempo de Cavallo, esa organización de productores frutícolas fue devastada hasta que la clausuraron, lo cual fue una gran pérdida. Igual pasaba con la provisión de riego, drenaje, agua potable y energía, provista por Agua y Energía, una empresa nacional surgida muchas décadas atrás, en la década del 40, y en la época de Cavallo también es la época de las privatizaciones, en que no solo privatizan al ferrocarril, sino que privatizan Agua y Energía, y se debilita la provisión del agua de riego y el drenaje, porque queda en manos de consorcios que no tienen capacidad financiera para asumir el mantenimiento de todo el sistema que llevaba Agua y Energía, que acá en el Valle cubría 60.000 hectáreas regadas, que hoy tienen esos canales, pero con problemas de mantenimiento y de funcionalidad. Lo mismo en el Valle Medio. Y en los años 90, la llegada más agresiva de empresas transnacionales ha dejado a los productores pequeños y medianos, que fueron la historia, la formación y la construcción del valle, en una subordinación fuerte, porque, bueno, ellos producen, los más grandes comercializan, y hay problemas, como expliqué, de temporalidad, quién adelanta para producir y quién vende después y paga. Ahí hay una demora que a veces es un año. Y cuando hay que volver a las tareas culturales del nuevo año, a veces no se terminó de cobrar el año anterior. Y de pronto aumentan los combustibles que hay que usar en el tractor, o se devalúa la moneda y aumentan los remedios que hay que usar. Y al mismo tiempo fue envejeciendo la primera y segunda generación de productores familiares, y han tenido que pasar a trabajo asalariado, han vendido sus chacras, las han semi-abandonado por no tener capital para inversión nueva. No olvidemos que en la década del 60, 70 y hasta 80 teníamos el Banco Nacional de Desarrollo, que daba crédito para empaque, para frío. Teníamos una política de dar crédito para las implantaciones de los montes, para las bodegas. Y la época de las privatizaciones y
y de la convertibilidad monetaria, que es la época de Cavallo, anuló también las posibilidades del Banco Nacional de Desarrollo, que lo hicieron desaparecer. Eliminaron la tarifa Comahue, que como nosotros éramos región productora de energía hidroeléctrica, teníamos una tarifa más favorable que servía a los frigoríficos, abarataba los costos de frío. Bueno, como ves, muchos problemas. Habilitamos el puerto de San Antonio después de mediados de la década del 80 para exportar de por aquí. En una época tuvo reembolsos para las exportaciones que se hicieron por allí, pero también, como es uno de los puertos más australes, no siempre vienen los armadores de los buques, de las flotas, no siempre hacen convenios porque necesitan llenar sus barcos. Y llegar hasta la Patagonia Sur, o la Patagonia, por así decir, más al sur está Puerto Madryn, elegían de pronto vender, si no había reembolsos, eligen exportar por Bahía Blanca, donde hay también frigoríficos en el puerto. O la exportación a Brasil se hace por camión, por supuesto. Claro. Bueno, es una alta complejidad. La verdad, Graciela, que me siento como un estudiante escuchándote, porque es una historia que la sabés de raíz, y bueno, la verdad que conocer bien la raíz te da ese potencial para buscar un poco la solución, ¿no es cierto? Bueno, sí, entre las soluciones, Mateo, está fortalecer al Estado presente con el INTA, que da asistencia técnica, con SENASA, que cuida la sanidad de la fruta, los programas de FUNVAPA sobre carpocapsa, sobre mosco de los frutos, sobre sarna. El INTA con el manejo de los paquetes tecnológicos vinculados a la fertilización del suelo, a los remedios de las plagas y al uso de nuevas plataformas para la cosecha y el acondicionamiento para el frío, para cuidar la calidad de la fruta con atmósfera controlada o los túneles de preenfriado. El CIATI, que es un centro también de industria de los alimentos con las universidades que están instaladas en Regina, son una potencia para trabajar en la calidad, la sanidad y la trazabilidad de la fruta. Las escuelas agrotécnicas, que hay que recrearlas y fortalecerlas para enseñar a los jóvenes a podar, a enseñarles el ciclo de las plantas, a plantar, a gestionar, a hacer ahora con la tecnología de la informática control estadístico de los procesos, controlar la temperatura y el clima, el frío, cuándo hay helada, cuándo va a haber digamos, granizo, prever el clima. O sea que incorporando nuevas tecnologías se puede ayudar a mejorar la eficiencia, la calidad, la rentabilidad, pero hay que tener una política integrada, nacional, provincial, claro, y privada y pública. Y una cosa grave que nos pasó en Río Negro fue haber perdido el Banco Provincia de Río Negro. No solo perdimos agua y energía, los ferrocarriles nacionales, el Banco Nacional de Desarrollo, sino que también perdimos el Banco Provincia de Río Negro, y hoy la provincia tiene sus cuentas en el Banco Patagonia, que es un banco básicamente extranjero, claro, con sede central en Brasil. La provincia tiene un director en el directorio, pero no es un banco nacional ni provincial puro del sector público. Para un banco que tiene mucha componente privada, la rentabilidad es la lógica, porque claro, es la regla del juego. Un banco nacional puede subsidiar una tasa y compensar con otro beneficio por otro lado, puede recibir aportes del Tesoro Nacional, puede fijar una política de crédito, puede controlar y evaluar el uso de esos créditos.
Bueno, estamos con una fuertísima debilidad al no tener un banco propio. Claro. Graciela, sabemos que estás muy ocupada, que venís de reunión en reunión, anoche te quedaste hasta las 2 de la mañana, lo sabemos, así que mirá, ya nos quedan estos pocos minutos. Nazareno, ¿querés cerrar con una última pregunta breve, Graciela, y ya cerramos esta charla? No, sí, tengo entendido que recientemente tuvieron un encuentro, diferentes referentes del Frente de Todos hipoleño con el intendente Claudio Itela, hablando, bueno, sobre el panorama de la pandemia y del programa de Argentina hace 1 y 2, algunas obras para la zona. No sé si querés comentarnos algo de eso. Bueno, sí, nosotros con el intendente evaluamos un poco la situación sanitaria, que no era tan grave como es hoy, tampoco tan buena como fue hace 3 o 4 semanas atrás. Evaluamos el impacto del mal clima de las últimas semanas, agravando la situación de carencias de los barrios populares en materia digamos, de manejo de las calles, del agua potable, de la energía eléctrica, que hay muchas dificultades, se han provocado incendios por las instalaciones precarias de electricidad, y un tema central, la falta de regularización de la tierra, la falta de regularización dominial de muchos habitantes de distintos barrios periféricos, tanto en la zona sur de la ciudad como en la zona norte, como algunos en la zona este. Bueno, la posición del intendente es que esto se está trabajando y progresivamente se irá solucionando. El plan Argentina Hace tiene un primer proyecto aprobado para Cipolletti vinculado a una ciclovía que va a unir distintos sectores de la ciudad para favorecer el desplazamiento no solo recreativo, sino para quienes se trasladan por razones de cursar, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Medicina, que está alejada del centro, claro, o para concurrir a sus lugares de trabajo desde barrios más alejados. En segundo lugar, sé que está prevista la construcción de un centro de la tercera edad, que está más en el sector este de la provincia, complementando infraestructura de los barrios de ese sector. También, a veces esos centros se usan como hogares de día para abuelos que no tienen posibilidades de pagar asistencia de trabajo de cuidado a nivel doméstico. También hay otras obras de completamiento de otros barrios de la ciudad, de avanzar en infraestructura, bueno, aprovechando proyectos que ya venían de otros años y de otras gestiones, algunos hasta de la época de Baratti, que estaban diseñados los proyectos, y se hizo actualización de costos, se presentan al Ministerio de Obras Públicas de la Nación, y según sean de agua potable o de cloaca o de otras obras, se van diligenciando con el Ministerio y otros organismos para completar infraestructura urbana. Exacto. Esa sería la síntesis. Exacto. Perfecto. Bueno, después Graciela... hablamos de la Ruta 22, pero eso es un tema que todavía hay que conversar mucho con Vialidad Nacional, con nuestros concejales y también pensarlo de manera unificada con la conectividad con la ciudad de Neuquén, porque somos parte de un área metropolitana. De un conglomerado, claro, exacto. Exactamente. Bueno, Graciela, la verdad ha sido un gusto, un placer, muchas gracias por tu tiempo, quedamos en contacto, esto va a ir a postproducción y una vez que esté editado lo publicaremos. Así que te despido, Graciela, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, muy amables, y lo que quiero decir para cerrar es que tenemos un Estado presente con un gobierno del Frente de Todos que cuida la salud, que cuida la seguridad ciudadana, no digamos, con posiciones de policía gatillo fácil, sino con posiciones de seguridad ciudadana, y con ayuda económica a las familias, a las empresas y a las provincias y los municipios. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a ustedes y a vuestra disposición.